Buenas noches, amados hermanos. Una vez más es un privilegio poder estar con ustedes ante estas cámaras y por los medios que ustedes quieran visualizarnos y escucharnos para la enseñanza de la palabra del Señor en esta noche. Gracias por la sintonía de cada uno de ustedes y el favor de hacernos el tiempo necesario para ello. Y queremos enviarles un saludo desde acá, desde San Juan Zacatepeques, el grupo de pastores de Eclesia, dispuestos a llevar el Evangelio a todos los lugares donde podamos llegar, ya sea por este medio o por algún otro medio, pero aquí estamos saludándoles y deseándoles una noche llena de bendiciones y la gracia del Señor sobre cada uno de ustedes. Oremos antes de iniciar nuestro estudio en esta hora. Padre, una vez más al estar acá en este lugar, Padre, y bendecir la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos que están en sintonía, Padre amado, de este medio, y a través de este medio para llevar el estudio de tu palabra también. Muchas veces no quedan claras, sin duda, Padre, pero a medida de lo que podamos trasladarle a nuestros hermanos, pues será un privilegio hacerlo, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos concedes. Y oramos por cada uno de nuestros hermanos, también los que están enfermos. De alguna manera, Padre, rogamos porque tu bendición y tu mano poderosa sobre cada uno de ellos. Gracias, Padre, porque siempre nos escuchas, estás al tanto de nosotros. Te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor, tu ayuda, y hoy nos ponemos bajo tu cuidado para la enseñanza de tu palabra en esta hora, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, como se recordarán ustedes, seguimos con el versículo 8 y 9. Dice el versículo 8 de Hebreos 1, que de todas maneras ha sido poco despacio avanzar en estos versículos, pero el versículo 8 dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo, del cetro de equidad y el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, al Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Antes de seguir adelante, la palabra que nos ocupa en esta noche es tu trono, oh Dios. Antes de considerar lo que este texto nos dice acerca del Hijo de Dios, conviene volver al significado. Y se recordarán ustedes, la última enseñanza que recibimos fue donde vimos que los autores del Nuevo Testamento, que más allá de cualquier significado original, está el cumplimiento mesiánico de Jesús, que la aclamación veterotestamentario de reyes como David, Salomón, anticipa a la aclamación de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, dejando de lado sus límites, pecados, fracaso, tanto de David, de Salomón, como nosotros sabemos, el fracaso que ellos tuvieron en su vida también, son pequeños anticipos de la gloria del gran rey que había de venir, que es nuestro Señor Jesucristo. Esta cuestión nos ha sido motivo de polémica, debates entre los comentaristas. En términos generales se divide en dos grupos: los que dicen que la frase no debe ser aplicada a Salomón, y que los que dicen que sí, pero con ciertos matices o ciertos rasgos, características, con diferencias. Primero están los que por diferentes motivos no aplican el versículo al rey normalmente. Dicen que mientras el resto del Salmo, hasta el versículo 9, va dirigido al rey. Esto estamos hablando del Salmo 45, que ustedes escucharon la última enseñanza. Se habló mucho del Salmo 45, que es la que asocia con estos versículos de Hebreos. Entonces va dirigido al rey. En medio del mismo
el salmista se vuelve a Dios para dirigirse a Él, a la palabra en el versículo 6 del capítulo 45 del Salmo 45, 6, donde dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Esta interpretación ofrece serios problemas. El salmista ya nos ha dicho en el versículo 1 que el rey es el objeto de su canto. Eso dice el versículo Salmo 45, 1. El salmista se dirige de esta manera. No el Señor, y en todo el resto del salmo se dirige al rey o a la reina que seguramente estaba a su lado. En principio parece fuera de lugar que sin previo aviso una sola frase del salmo se dirige a Dios. En el versículo 5 y en el 7, el objeto de sus palabras es el rey. Tus saetas penetran en el corazón de tus enemigos. Has amado, dice, la justicia y aborrecido la maldad. Sería extraño que el objeto del versículo 6 fuera otro. No olvidemos de la frase, oh Dios. No hay nada en el texto que haga pensar en un cambio de objeto si va dirigido a Dios. Es un inciso torpe que interrumpe el fluir del salmo. Pero la objeción más seria es esta: si el versículo 6 no va dirigido al rey, ¿por qué lo cita el autor de Hebreos? El versículo 7 podría servir para sus propósitos, pero el 6 sobraría. ¿Y por qué introduce la cita con la afirmación contundente? Más el Hijo dice, refiriéndose al Señor Jesús. Si de hecho el Salmo habla de Dios, este versículo solo puede ser aplicado al Hijo si en el sentido inicial habla del Rey. Otros señalan que el texto hebreo se presta a otra interpretación y que la primera frase del versículo 6 debería rezar de otra manera. Algunos proponen: el trono de tu Dios es eterno y para siempre. Esto resuelve el problema interpretativo del Salmo, no de Hebreos. Imagínense, puede dejar de interpretar la del Salmo 45, 6, pero no la de Hebreos. Desde luego, es cierto, pero es difícil ver por qué lo diría el salmista en este momento. Además, no es la manera sencilla y obvia de entender la frase de Hebreos. Otros proponen: Dios es tu trono eternamente y para siempre. Es una interpretación más relevante que la anterior, pero nada da al sentido obvio de la palabra hebrea, y por otra parte ofrece una idea tan extraña. Si con ella el salmista quiere decir Dios es el fundamento de su trono eterno, o tu trono es eterno por cuanto Dios lo sostiene, la idea encaja perfectamente con el contexto. No se habría expresado de una manera más clara, pues. En cuanto al otro grupo, los que dicen que el versículo 6 está dirigido al rey, pero con matices, algunos autores de signos liberal lo han tomado como evidencia de una deificación popular de los reyes de Israel. Muchos pueblos de la antigüedad consideraban a sus reyes como semdivinos. Aquí dice que tenemos evidencia de esta misma práctica en Israel. Valga decir que la idea choca frontalmente con la creencia bien arraigada en Israel, en la unicidad de Dios, en la naturaleza exclusiva de su gloria y dignidad. Dios no comparte su gloria con nadie, ni siquiera con los reyes que Él ha ungido. Aún así, el salmista hubiera sido
tal vez discrepancia con discrepancia, o que con esto no estuviera de acuerdo, sus palabras deben tener este significado. No habría pasado por la criba de la ortodoxia, ni se habría incorporado al canon del Antiguo Testamento. Claramente los judíos no habrían aceptado esta interpretación del texto. O sin ir tan lejos, suponen que el salmista se dirige a Salomón y se llama, oh Dios, porque el rey, si bien no es divino, en sí mismo era el que representa a Dios ante el pueblo. El ungido de Dios hace las veces de Dios en el gobierno, en el juicio del pueblo, y por lo tanto se llama Dios. Esta es una solución que goza de cierto apoyo bíblico según el Salmo 82. Dios juzga a los dioses. El Salmo 82, si usted va y abre el Salmo 82 y leerá en los versículos 1, o sea, los reyes de la tierra, les reprende por la parcialidad de su juicio, y en el versículo 2, y les exhorta a que gobiernen con justicia. Cuando usted va leyendo el 3 y 4, luego les vuelve a llamar dioses, la vez que les recuerda que como humanos morirían. Y ven en el versículo 6 y 7, dice, mas vosotros sois dioses, y todos vosotros del Altísimo, pero como hombre moriréis, les dice. Jesús mismo en una ocasión utilizó esta cita para contestar a los que acusaban de blasfemia al hacerse Dios, y les dijo que si los reyes de antaño se llamaban dioses en las Escrituras, y esta no se equivoca, con cuanta más razón el que ha venido del cielo como Mesías puede llamarse Dios. Y usted puede verlo allá en Juan 11, 34 al 36, dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemia, porque dije, Hijo de Dios sois. Eso lo dice el Señor Jesús. Por mucho sorprendente que nos parezca, hemos de admitir pues que el Salmo 45 no constituiría un caso aislado si llamara Dios al rey. En el Salmo 82 extiende este título a todos los reyes. Por esto, esta última interpretación, aunque con reserva, me parece la más aceptada, el sentido llamo del texto hebreo como de la versión griega empleada por el autor de Hebreos. Es entender, oh Dios, como vocativo y no como nominativo. Es decir, el salmista se dirige a alguien a quien llama Dios. Por otra parte, el resto del Salmo, hasta el fin del versículo 9, es dirigido al rey. Y es el fluir del texto hace que el rey también sea el objeto de la frase, oh Dios. Si no nos parece muy satisfactorio, mis queridos hermanos, en un mero hombre reciba este título, contesto que en ningún sentido parece satisfactorio aplicar este salmo a un mero hombre. No es solamente esta frase la que resulta exagerada si es aplicada a Salomón, todo el conjunto del salmo lo es. ¿Acaso Salomón es el más hermoso de los hombres? En el versículo
2 del Salmo 45, ven ustedes eso de cuando se dirige, dice que era hermoso. Pero en el versículo 2, le ha bendecido para siempre. Amaba a Salomón la justicia y aborrecía la maldad. Eso lo vemos en el versículo 7 del Salmo 45. No, si el salmista solo contemplaba a Salomón cuando compuso su salmo, este no es más que un discurso o un escrito solemne, exalta al monarca, expensa de la veracidad. Si esto fuera su único sentido, o en su sentido principal, tendríamos que suponer que el Espíritu Santo, consciente del exceso retórico, pero la esperanza mesiánica estaba viva en Israel, seguramente en el Salmo debe de ser entendido ya desde el momento de su redacción, a la luz del rey que había de venir. Es decir, el lenguaje que el salmista emplea, aún dirigido a algún rey de Israel, contempla más allá del monarca. La figura del Mesías, este sirve de medio y patrono del reinado. El lenguaje exaltado es justificado, porque el monarca es un pequeño símbolo del gran ungido de Dios, que este salmo se encuentra entre las Escrituras. Es porque su verdadero tema es aquel que no solo ostenta dignidad, el título de Dios, sino que cumple perfectamente todo lo que el texto dice de él. Con razón, pues, el autor de Hebreos entiende que, sea cual haya sido la intención del salmista en el texto del Salmo 45, encuentra su cumplimiento perfecto y definitivo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier otra manera de interpretarlo esquiva la intención del Espíritu Santo, la de revelar el verdadero carácter del Mesías. Lo primero en el Espíritu nos dice acerca de él es que su título apropiado es Dios, es el Rey divino, comparte el trono con el Padre, según el versículo 3 del Salmo 45, y con él comparte honores divinos. Tan cierto es que él, por derecho propio, es Dios y es el Rey, como Dios le ha ungido como Rey. El Salmos 45:7 y Hebreos 1:9 nos dice esto. Lo que dice Hebreos 1:9 dice: y has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. En Cristo se resuelve la aparente paradoja del texto, por cuanto a las dos cosas ciertas en él eternamente es el Hijo Divino de Dios, pero en su humanidad es constituido como Rey por el Padre. Como hombre debe su exaltación a la voluntad de Dios. Hasta aquí habíamos visto varios de sus atributos divinos, su poder creador. El Salmo 45:12 también nos dice esa parte. Su dignidad suprema y su gobierno, va en el versículo 3 del Salmo 45. Su consustancialidad con el Padre, lo vemos en el versículo 5. Su derecho de adoración, ya lo ve en el versículo 6. Ahora, el testimonio del Espíritu a su naturaleza divina se hace aún más claro cuando dice: tu trono, oh Dios. ¿Quién es este Jesús a quien los primeros lectores le habían decidido seguir, pues?
¿Quién es un rabino de Nazaret? Sí, desde luego para muchos más que esto. El hombre ungido por Dios para ser el Mesías. Sí, pero aún aquí estamos lejos de comprender su verdadera dignidad. Hemos de subir el listón. Hemos de exaltarle, no solo por encima de cualquier otro ser humano, sino más allá de todas las órdenes de los seres angelicales, más allá de toda la jerarquía celestial, para situarlo en el único lugar que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Es a la diestra de Dios el Padre, a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Aquellos primeros lectores nunca le harían justicia si solamente viesen en él al hombre de Jesús. Ni siquiera acertarían, ni le diesen honores angelicales. Él, como el Padre, no merece menos que nuestra absoluta entrega, ferviente adoración, porque Él es Dios. Entonces, hemos llegado, hermanos, a terminar sobre esa palabra, tu trono, oh Dios. Espero que algo hayamos aprendido en esta hora de la noche y podamos dormir y podemos siempre pensar en que nosotros estamos dispuestos a exaltar, a poner en alto el nombre de nuestro Dios, porque el trono es de Él y Él está en la majestad con Dios el Padre. Gracias, mis hermanos, por sus atenciones en esta hora de la noche. Espero que puedan pasar una noche muy bien y al terminar la semana también puedan ser muy bendecidos. Y desde acá siempre les decimos, reciban nuestro saludo cordial y también despedirnos de ustedes en esta hora, el grupo de pastores de Eclesia, dispuestos a llevar el Evangelio a todos los lugares acá desde San Juan y donde Dios nos permita hacerlo. Oremos dándole gracias al Señor por esta hora. Padre, una vez más al dirigirnos a ti, queremos alabar tu bondad, queremos alabar tu misericordia, Señor, porque has sido grande sobre cada uno de nosotros. A pesar, Señor, de ser lo que somos indignos, como ya vimos esta noche, tu siervo David, Salomón, te fallaron, Padre amado, pues nosotros humanamente también te fallamos, Padre, pero en esta hora venimos ante el trono de tu gracia, alabando esa bondad, esa misericordia que tú has tenido para cada uno de nosotros. Hoy, Padre, queremos encomendarnos en tus manos el descanso de esta noche, que sea un descanso reparador para cada uno de mis hermanos que están en sintonía y por aquellos que nos ven por otros medios también. Oramos por ellos. Pedimos una bendición especial por aquellos que están enfermos, están hospitalizados, están postrados en cama, en casa, Señor, y que no tienen los medios necesarios para poder acudir a un médico. Desde aquí, Señor, clamamos y te pedimos que tu presencia esté con ellos en ese lugar y que puedas tú poner tu mano de poder, de sanidad sobre cada uno de ellos, Señor. Y pedimos una bendición por aquellos que les falta un trabajo, medios económicos, Señor, para poder movilizarse. Pedimos que tú los bendigas, los ayudes y les provees, Señor, lo que necesitan en esta hora. Puedo decirte, Señor, que ellos deben confiar en ti como el Dios proveedor, el Dios dador de toda buena dádiva, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, tengan una feliz noche y hasta pronto. Los veremos otra vez.